Bueno, pues vamos a comenzar. Estaba dando tiempo para que llegara el otro hermano, pero bueno, pues vamos a comenzar entonces. Y quiero preguntar, hermano, ¿cuál es la dificultad mayor con la que se ha enfrentado para discipular a otros? Si no ha contestado esa pregunta, creo que viene en el foro siguiente. Y sí quisiera preguntar, hermano, ¿cuál es la dificultad mayor con la que se ha enfrentado para discipular a otros? Mientras voy Bueno, poniendo mi sí, pantalla. sí, una de las dificultades a veces que uno enfrenta cuando discipulamos, muchas veces son los prejuicios a estudiar la Biblia. Ujú, En el área donde estamos, eh, la gente es un poco cerrada en ese sentido. Eh, Obviamente la mayoría es católica sí, y la verdad es que no hay una apertura este, para estudiar la Biblia. Para muchos de ellos platicaba yo recientemente con un matrimonio con mi esposa y ellos nos decían, es que nosotros preferimos no saber nada de la Biblia porque al saber uno ya se compromete o tiene como que esa carga de que sabemos lo que debemos de hacer. Entonces a veces hay mm, prejuicios, ¿no? Hay prejuicios en respecto a estudiar la Biblia. Esa es una de las cosas con las que lidiamos aquí en el área donde estamos. Y bueno, ujú, mayormente. La otra es la falta de tiempo. Nosotros vivimos en una zona industrial, ujú, entonces, a veces la gente está muy ocupada. Por ejemplo, yo en la iglesia, hablando de hermanos, las familias no tienen un horario como que, pues todos están en casa después de las 6 de la tarde. Hay familias que algunos entran a las 3 de la tarde y salen a las 10 de la noche, otros entran a las 7 de la mañana y salen a las 3 de la tarde, otros entran a las 10 de la noche y salen a las 6 de la mañana. Entonces, a oh, veces eso complica, ¿no? Los horarios ajá, para coordinarnos con los alumnos y poder discipular. ok, muy bien, hermano. Está complicado, ¿verdad? Ahora la dinámica laboral y también la forma en que ya han crecido nuestras ciudades y la necesidad a veces de buscar, pues, dónde vivir también nos ha llevado como a apartarnos de donde están las instalaciones de los templos. Nosotros, bueno, desde mi abuelo llegaron a la primera iglesia bautista en León. Allí mis papás se conocieron, ahí se casaron, ahí crecimos, ahí nos casamos todos. Ya después de casados, algunos nos fuimos como a las iglesias, hijas de esa misma, de nuestra iglesia madre, nuestra madre iglesia bautista, la primera de aquí de León. Y pues nosotros siempre vivimos muy cerca del centro. La casa paterna estaba muy cercana al centro, así que yo me acuerdo de esa dinámica de ir casi al templo toda la semana. O sea, un día era el día del coro, otro día era el culto de oración, el culto de estudio bíblico, el sábado obviamente ya sea con los niños, las niñas, o ya más grandes con los jóvenes, luego obviamente el domingo. Y entonces como que había esa facilidad de poder estar ahí en el templo. Conforme fue creciendo la ciudad, fuimos separándonos de la casa paterna, casándonos, etcétera, pues ya se dificultó más estar en el templo. De hecho, nosotros ahorita asistimos a una de sus hijas de la primera iglesia bautista, que es Estrella de Belén, y de donde nosotros vivimos hasta la iglesia es lejos. En autobús se hacen como unos 55 minutos más o menos, en auto, bueno, pues es más rápido. También ha habido crecimiento en cuanto a las vías. em, y hacemos quizás en auto, pues no sé, entre 15 o 20 minutos, y es que no hay tráfico, porque esa es ahora también la otra situación. Y otra de las cosas que obviamente estamos viendo también es esta dinámica familiar, o sea, la gente ya no va a los cultos entre semana, primero porque le queda lejos, segundo precisamente porque los dos trabajan, están cansados, hay que llegar a cuidar a los niños, hay que llegar a preparar los lonches para el día siguiente. Y sí, muchas de estas cosas se están dificultando de alguna manera
el asunto del discipulado en nuestras iglesias. Esa es una realidad. Hermano, ¿sí ve mi pantalla? Sí, hermana, sí la vemos. Solo que de momento, bueno, como que no se Se ve dis- clara se la dis- imagen, como que está borrosa y se ven los recuadros de... ¿Cómo se ve allí, hermano? ahí la alcanzo a distinguir, solamente aparecen los recuadros, no sé si en su computadora haya una línea ahí, y aparece, pero ahí Ay, lo no. alcanzo a ver. Fíjese que también en otro grupo que tengo de Honduras, luego sí me dicen que la pantalla se ve borrosa y de repente digo, a lo mejor será por lo lejano, que digo que no tiene nada que ver, ¿verdad? Que es un asunto más bien del internet. Ahí cómo se ve, hermano. Sí, ahí la puedo ver. Sí, muchas Sí, veces es el internet o a veces sí, también si está un poco lenta la computadora, pero puede ser el sí. internet. Ok, bueno. Eh, Creo que también una de las cosas que hemos estado viendo es el tipo de discipulado, hermano. Nosotros nos hemos encontrado, y bueno, hablo de nosotros, iglesia, porque bueno, pues esa ha sido como mi experiencia cercana para poder hablar del asunto, pero creo que una de las cosas con las que nos hemos encontrado también es con querer mm, adoptar materiales, pues obviamente de nuestros hermanos en Estados Unidos, básicamente, son los materiales que nosotros hemos estado adquiriendo, bueno, yo creo que todo Latinoamérica. Y bueno, en los inicios de que yo me acuerdo del discipulado, bueno, pues teníamos como estos discipulados como la mente de Cristo. Bueno, no sé si usted llegó a conocer Plan Maestro, hermano. Sí, Ah, yo fui discipulado también con mi crecimiento en Cristo, con el Plan ajá, Maestro, con Sígueme Uno y toda esa serie. Soy más sí, bien bueno, mis padres espirituales usaron esos materiales. sí, exacto. Y es cierto, hay mucha influencia en cuanto al discipulado, pues de materiales de contexto americano, ¿verdad? Ajá, Como que así todas es, nuestras iglesias bautistas están muy influidas por toda esa enseñanza. Digo que no está mal, pero a veces en algunos sentidos no contextualiza adecuadamente a nuestras exactamente, comunidades. así es, hermano, ese es mi punto. Yo creo que, por supuesto, han sido de muchísima bendición. Lástima que ahora Casa Bautista de Publicaciones pues ya cerró, pero pues creo que fue la cuna. De hecho, aquí en León, todavía en la primera iglesia bautista, se tienen por ahí algunos periódicos que se imprimían allí en la Casa Bautista, se tiene un comentario, etcétera. Yo creo que, por supuesto, fuimos muy bendecidos con todos esos materiales, pero precisamente tenían una disciplina que no estaba pues adecuada a la cultura mexicana. Y me acuerdo, por ejemplo, bueno, Plan Maestro fue muchísima bendición y creo que fue uno de los discipulados que en su momento nos desafiaron a muchísimos, pero ya estaba como un poquito más contextualizado a la cultura latinoamericana. Después yo conocí La Mente de Cristo y esta forma que tenía de todos los días sentarse a tener, pues yo creo que nos llevábamos, no sé si una hora y media en que podíamos hacer todas las lecturas, contestar, etcétera. Por supuesto que nos estaban llevando ya como a otros niveles de compromiso, pero también nos estábamos encontrando con que pues éramos una cultura que no estábamos acostumbrados a eso. Creo que también eso ha sido como una situación que hemos estado aprendiendo con el transcurrir de los años, con el caminar con el Señor, con nuestras congregaciones, con nuestros ministerios. Y creo que nos olvidamos de algo que Jesús practicó, un discipulado sencillo y un discipulado, por supuesto, muy contextualizado. El Señor Jesús lo trabajó en ese contexto donde él vivió, ¿verdad? Porque pues obviamente era
su familia, su pueblo, y había que pues llevar un discipulado sencillo, un discipulado que la gente pudiera entender, que la gente pudiera adoptar. Creo que otro de los pasos que otras iglesias han estado haciendo es no solamente adoptar, sino adoptar, como decía Rick Warren, ¿verdad? Tenemos como esta libertad de poder adoptar pues todo el material que sea de bendición y que nos pueda llegar a las manos, pero también el otro deber es cómo lo podemos adaptar a nuestras congregaciones, cómo podemos ver estas dificultades de las que usted habló y de las que no son solamente suyas. Yo creo que la gran mayoría de las iglesias estamos como en esa circunstancia. Bueno, pues cómo llegar entonces a trabajar aún a pesar de todas estas vicisitudes que estamos viviendo. Bueno, ¿qué estamos produciendo realmente como iglesia? Esas serían algunas preguntas que nos pudieran estar confrontando. ¿Estamos formando miembros que se desarrollan? ¿Qué importancia le estamos dando al discipulado? Si nos estamos, aún a pesar de los pros que pudiéramos tener, le estamos dando la importancia que requiere el discipulado, estamos buscando otras vías, otras alternativas. Por ejemplo, pues nosotros nos llegamos a confrontar con que el domingo que era, bueno, sigue siendo, aquí en León, en esta iglesia, en la iglesia Estrella de Belén, no hablo de todas, por supuesto, pero pues nos llegamos a ver con esta situación que el domingo era el día en que pues estaban acudiendo todas las familias, o sea, el grueso de la congregación se estaba congregando pues el domingo en la mañana. Entonces, ¿qué podíamos hacer? ¿Cómo podíamos modificar inclusive esa estructura que habíamos tenido por años y que también es una situación luego complicada en nuestras iglesias bautistas, ¿no? A veces hasta cambiar de horario era conflictivo. Me acuerdo cuando se tuvo que cambiar de himnario. A mí me tocó todavía el llamado himnario azul, el popular, y que no era posible que utilizáramos un himnario que se llamaba popular si en realidad éramos bautistas y cambiamos al himnario rojo. Y bueno, tantos cambios que hemos tenido y que luego volteo atrás y digo, ¿cómo es que a veces hasta en las iglesias se dividían por el asunto del himnario, ¿no? Entonces, y estábamos dejando realmente lo esencial, lo importante, por cosas menores. Entonces, ¿qué importancia le estamos dando al discipulado? Nosotros tuvimos que cambiar al primer asunto de horario. Antes se iniciaba con el culto y luego el instituto bíblico, pero empezamos a ver que se empezaba a ir la gente. Luego lo invertimos, primero instituto bíblico y después el culto. Luego regresamos nuevamente al horario anterior. Después empezamos a incluir clases de discipulado dentro del Instituto Bíblico y pues bueno, ha sido un caminar como también algo así como experimentando a ver qué es lo que podemos hacer para poder darle la importancia que requiere el discipulado, dónde están y cómo producir verdaderos discípulos. Estas podrían ser algunas preguntas que nos pudieran estar enfrentando eh, en esta situación del discipulado. Bueno, pues tenemos la solución. Aun aunque veamos que la problemática es mayor, podemos ver que ahí está la solución. El Señor la dio desde un principio y pues se llama discipulado. Eso es lo que el Señor ha dado, aun a pesar del lugar donde nos podemos encontrar, de la problemática laboral, de la problemática donde se viva, de cualquier situación. Creo que lo que el Señor ha establecido eh, es un principio que no cambia, ni por el tiempo, ni por ninguna otra circunstancia que podamos estar pasando. Bueno, esa es la llave que nosotros tenemos para lograr la transformación de los discípulos. Me hacía una pregunta mi pastor para una situación que estábamos nosotros viviendo en la iglesia. Me decía, ¿cómo vamos a hacer para que la gente pueda cambiar esa forma de pensar, ¿no? Pues la respuesta está en el discipulado. ¿Cómo lograr que
los creyentes nuevos se conviertan en creyentes maduros. Cómo en una iglesia de espectadores se pueda transformar en una iglesia de miembros activos y creyentes estériles en discípulos que están produciendo otros discípulos, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué incluye entonces el proceso de hacer discípulos? Bueno, pues de acuerdo con la Biblia, uno de los principios que Jesús utilizó en su discipulado sencillo fue el asunto de las relaciones. Jesús llamó, nosotros sabemos, a un grupo pequeño, a ese grupo de 12, para que estuvieran con él. Y la intención era pues transformar a esos 12, enviar a esos 12 y que hubiera multiplicación, ¿no? No recuerdo si esta semana que pasó o la que viene. No creo que esta semana que pasó, ¿verdad, hermano? Estuvieron viendo precisamente discipulado de Jesús en los evangelios. Sí, ¿verdad? Sí, es correcto, hermano. Sí, Estuvimos viendo el exactamente. discipulado de Jesús en el Así Evangelio es, de Marcos y de Mateo y Lucas. exactamente. Así es, exacto. Entonces, bueno, yo creo que algo que podemos notar es que el discipulado de Jesús incluía esto, las relaciones, cómo el Señor pudo mostrar su amor a través de compartir, convivir, eh, estar cercano a la gente, ¿no? Pues porque las relaciones son importantes. Una de las cosas que yo creo que nos hemos dado cuenta que no ha sido algo que acabamos de descubrir, pero creo que el Evangelio llega con mayor facilidad con la gente que conocemos, con quien tenemos relación, con quien convivimos diariamente, con quien hablamos en el trabajo, en la escuela, con nuestros familiares, los primos o los tíos que no han sido alcanzados. A que me suba yo al camión y que empiece a platicar, no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero va a ser más fácil que alguien que me conoce pueda escucharme, alguien que no me conoce, ¿verdad? Entonces, las relaciones son importantes. Los discípulos se hacen y crecen dentro del ámbito de las relaciones y sobre todo si son intencionales y son obviamente sinceras, que es lo que pues, practicamos en la iglesia. Y por supuesto que los ministerios, los dones, las habilidades, los talentos, todo lo que el Señor nos ha dado es para invertirlo en la iglesia, pero una relación interpersonal está presente. No podemos mantener un ministerio, un servicio, un liderazgo, pues si no estamos relacionados, si no le hablamos a la gente, em, ¿cómo es que pudiéramos influenciarlos o cómo influir en las personas si no, pues no sabemos a veces ni su nombre? Una de las prácticas que hemos tenido aquí en la iglesia es que eh, el pastor en algunas ocasiones pide a algunos de los ministros que estemos en la puerta, pues saludando a la gente, llamándoles por su nombre, nada de, ¿te acuerdas de la persona que estaba en la tercera banca de cabello largo, cabello negro, con lentes? Pues no, ¿verdad? Eso nos hace ser muy impersonales, así que requerimos de una relación personal, una relación que nos haga interesarnos precisamente por las personas, así como Jesús se interesó en todas las personas que en su momento él eh, tuvo a su alrededor. Bueno, se dice que los creyentes nuevos inmediatamente se hacen activos precisamente en un grupo pequeño. Es más fácil convivir con un grupo pequeño que con toda la congregación. Es más, creo que a veces en toda la congregación los nuevos creyentes se pierden si no ponemos atención en ellos, si no nos interesamos desde el momento de la bienvenida, de saber de dónde vienen, si están buscando iglesia o si vienen de visita o si son familiares de alguien más. Es muchísimo más fácil identificarlos en el grupo pequeño a través de las mujeres, los varones, los jóvenes, etcétera,
En mi caso, por ejemplo, yo recibo al grupo de niñas y inmediatamente en cuanto tengo una niña nueva, pues mi tarea es ir a saber quiénes son sus papás, con quién viene, si viene de visita, si viene de alguna otra iglesia. Y bueno, eso precisamente nos lleva como a identificar ya de manera más cercana a las personas que están llegando a nuestra iglesia. Se dice que hay 5 veces más posibilidades de permanecer en una iglesia 5 años después que aquellos que solamente participan asiduamente de los cultos. Me acuerdo de un discipulado que el hermano Juan Germán Ortiz en su momento eh, compartió con nuestra iglesia y él nos decía que del 100% de personas que llegan a la congregación, el 60%, decía, del 100% de personas que llegan a la congregación por la puerta de adelante, el 60% se va por la puerta de atrás. Y cuando yo lo escuché, yo no entendía esto. Yo decía, ¿cómo? ¿Por cuál puerta? Entonces el hermano decía, por esa, por la que no vemos, por precisamente porque no nos damos cuenta quiénes llegan, porque no los integramos, porque solamente si acaso nos acercamos a saludar y eso porque nos lo topamos. Entonces, mientras las iglesias van creciendo, creo que también va creciendo este asunto de perder la relación y ser un poco más indiferentes. Bueno, deberíamos de practicar, dice alguien, el principio del iceberg. Todos conocemos pues esta historia del Titanic y a partir de ahí creo que el asunto del iceberg ya quedó como más claro para la gran mayoría, ¿no? La parte mayor es la que es más profunda y no siempre se puede ver y podría representar las relaciones, lo que nos une, lo que nos identifica como hermanos, ¿no? Y la parte menor y visible debería de representar los ministerios. O sea, lo que hacemos, cómo servimos, que no estoy diciendo que no es importante, por supuesto que sí, de hecho el discipulado nos lleva para allá. Una de las cosas que quiero compartir también la próxima semana es cómo un discipulado espiritualmente sano debe de empezar de la relación primordial y principal que es nuestra relación con el Señor y no al revés, ¿no? Que primero trabajamos, servimos y nos olvidamos de lo primordial, que es la relación primero con el Señor. Esa relación con el Señor obviamente nos va a llevar a la relación con las demás personas y las demás relaciones. Bueno, los discípulos se hacen, no nacen hechos, o sea, tiene que ver con el aspecto relacional. Pero también necesitan o necesitamos de otra cosa, alcanzar la madurez, ¿no? Y esa es nuestra meta, hasta alcanzar a llegar la estatura del varón perfecto. Y en eso pues, nos vamos a llevar toda la vida. Pero también se requiere no solo de la relación, sino también del conocimiento. Y bueno, ya sabemos que Mateo 28 nos presenta una fórmula. Discipulado es igual a ir, ¿no? Que tiene que ver con relaciones, con compromiso, con visión, obviamente, la tarea de hacer discípulos y también la otra tarea de enseñarles. Y bueno, nosotros vemos en los evangelios que precisamente esto es como un asunto circular, ¿no? Vamos, compartimos, perdón, en el Antiguo Testamento, no, en el Nuevo Testamento, perdón, es la tarea de ir, de compartir, de hacer que ese al que se le compartió siguiera a su maestro con la intención de que fuera enseñado. Bueno, podríamos decir entonces que se realiza el proceso circular del discipulado, es la evangelización, la intención entonces de que haya nuevos creyentes, establecer y entrenar discípulos que se conviertan en obreros, en servidores y para que sean enviados a la misión al mundo y nuevamente volvemos a hacer ese proceso de discipulado en el que la iglesia constantemente está trabajando. Bueno, de acuerdo con estos investigadores que dicen que ellos hicieron, ya ven que en Estados Unidos pues se da mucho a las encuestas y
a este tipo de investigaciones que yo creo que no estaría mal que también aquí en México pudiéramos tener como este tipo de ministerios y que nos pudieran ayudar también a saber cómo estamos ubicados en varios temas. Bueno, de 405 iglesias norteamericanas, se ha comprobado que el 70% de estas iglesias siempre tenían una clase activa para conducir a miembros nuevos a la vida de iglesia. No importa que a lo mejor un domingo no llegara nadie, pero una clase siempre preparada para recibir a toda la gente nueva y que precisamente, como decía el hermano Juan Germán Ortiz, de esos 100 procurar que no se vayan 60, ¿no? Sino que se queden. Si no los 60, pues por lo menos el 70, por lo menos el 80 y así poco a poco. Entonces, lo que estamos indicando, pues no es nada desconocido, es un discipulado según el modelo que el Señor Jesús, un discipulado sencillo, contextualizado, un discipulado que tenía que ver con relaciones y que esas relaciones a su vez daban la oportunidad para poder enseñar. Y bueno, el discipulado del Señor Jesús también abarcaba una forma individual. Podemos recordar la mujer del pozo, podemos recordar, em, ay, se me fue el nombre, mm, de este que llegó de noche, ay, de Nicodemo, Nicodemo. exacto, de Nicodemo. em, pero también creo que su base de discipulado fue el grupo pequeño, estos 12, pero también lo hizo de manera congregacional. Así que nosotros también en la iglesia tenemos estas oportunidades de llegar de forma individual, de tener los grupos pequeños y también desde el púlpito, ¿verdad? Nuestros pastores, ustedes como pastores tienen esa gran oportunidad de aprovechar para discipular. Toda palabra que es compartida pues llega al corazón y empieza a transformar y eso es parte del discipulado. Eh, bueno, ahí tenemos algunas citas y que ustedes también ya vieron en estos evangelios algunos ejemplos. Bueno, también el Señor Jesús entonces se valió del ambiente del templo, de las sinagogas para poder instruir no solo a sus discípulos, sino también a la gente que le seguía. Y Juan pues fue uno de los que escribió acerca de cómo el Señor continuamente hablaba en el templo, en las sinagogas. Bueno, pues este discipulado también se puede ver desde esta manera, un discipulado que era corporativo, que era eh, en la iglesia, eh, un discipulado que era en grupo pequeño, un discipulado que era individual, ¿verdad? Tenemos estos tres ámbitos con los que el Señor Jesús también trabajaba, compartía y que también nosotros lo tenemos ahí como ejemplo. Porque si estamos esperando a que la gente venga a la iglesia, creo que ya nos enfrentamos a esa dificultad. Entonces, pues sí podemos ir, o es más fácil a lo mejor citar a un grupo pequeño al templo, a que esté toda la congregación, ¿verdad? Bueno, pues entonces de aquí podríamos derivar las dimensiones auténticas de la vida de un discípulo. Tiempo con la oración, tiempo con la palabra, el compañerismo, la misión y el compromiso. Bueno, tiempo con la oración, pues nosotros ya lo conocemos, significa comenzar el día con Dios desde la primera hora. Es una de las cosas que tratamos de enseñar en el discipulado. Nosotros manejamos igual un discipulado muy sencillo, de entrada 4 clases que se van compartiendo durante el crecimiento de aquel que llega por primera vez, pasar por un discipulado prebautismal, luego un discipulado de nuevos creyentes y luego tenemos solamente 4 llamadas clases, que también fue un material que se obtuvo de parte de Rick Warren cuando empezó con su proyecto de Iglesia con Propósito y del cual también se derivaron estos discipulados llamados clases 101, 201, 301 y 401. La 101 que tiene que ver con la membresía, conociendo mi membresía, el 201 que sería conociendo mi madurez,
el 301 que es conociendo mis dones y el 401 que sería conociendo mi visión o mi misión, ¿no? En el 201 nosotros trabajamos solamente 4 hábitos, los 4 hábitos que consideramos precisamente esenciales en el crecimiento del nuevo creyente y que son estos, el tiempo con la palabra, que es esto, ¿no? Que podamos, eh, me acuerdo que antes era como de verdad se convirtió en un ritual el miércoles ir al culto de oración, eh, pero cuando ya vimos que pues estaba decayendo, yo me acuerdo hermano que llegamos a estar en un culto de oración, nada más la esposa del pastor, el pastor y yo. En otras ocasiones ni yo iba y sí había como decir es que ya nada más somos dos, ya nada más somos tres, entonces pues había que buscar otras maneras porque pues no nada más estábamos orando en el templo, también teníamos que aprender a orar obviamente en nuestras casas, en nuestra relación íntima con el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos enseñando también a orar a nuestra congregación? Pues a orar en las casas, a orar cuando vamos en el auto, cuando estamos en el trabajo, o sea, la oración no nada más es un momento congregacional, por supuesto que sí lo aprovechamos, pero la oración tiene que ser esta conversación constante con el Señor. Bueno, tiempo con la palabra, que significa igual comenzar con la meditación de la palabra, esta constante búsqueda de lo que el Señor quiere para nosotros, esta constante mm, búsqueda de las promesas, búsqueda de consuelo, búsqueda de sabiduría a través de la palabra. El tiempo con el compañerismo, que obviamente incluye la participación desde la forma individual hasta el grupo pequeño, hasta la parte congregacional. Hermano, yo le quiero preguntar, ¿cuál de estos 3 hábitos cree usted que es el más complicado? Vamos a comenzar primero con usted, con su persona, y luego volteando a ver a la congregación, ¿cuál sería como el más difícil? Pues en lo personal, quizá la parte que lidio o batallo más es el tiempo con el compañerismo. Ajá, Mi ok, naturaleza como persona, soy sí, una persona muy, como que me cuesta mucho trabajo las relaciones, ¿verdad? Soy muy ok, solitario y yo en lo personal lidio con esa parte. ok, sí. ¿Qué cree, hermano? Que no es el único. A mí me toca dar esa clase de 201 y siempre hago esta pregunta, ¿no? Porque pues no sabríamos, por ejemplo, yo no podría evaluar en la vida de mis alumnos cuánto tiempo pasan en la oración, porque no los veo. No puedo evaluar el tiempo con la palabra tampoco, que luego digo, bueno, yo no los veo, pero sí se nota, ¿verdad? Se nota cuando el discípulo pasa su tiempo en oración, hablando con el Padre, teniendo esta comunión íntima. Sí se nota cuando las personas están tomando tiempo para con la palabra, que aquí inclusive nosotros, tanto en los grupos de niños como en los grupos pequeños y como a nivel congregacional, fuimos invitados a tener el proyecto Escriba. mm, y todo nació porque una maestra del grupo de los Rayitos de Sol les pedía que escribieran los textos en su libreta. Y luego ya como que se empezó ahí a compartir esta dinámica en los otros grupos de niños y luego llegó a oídos del pastor y cuando se celebró los 25 años de la iglesia, creo que hace ya más de 10 años de eso, entonces el pastor nos invitó a escribir todos como iglesia una Biblia. Y entonces pues todos levantamos la mano para escoger los libros algún libro de la Biblia. Y bueno, pues me ganaron Jonás, me ganaron Judas y pues ya cuando me tocó a mí mi turno, pues ya estaban como Isaías y cosas así, ¿no? Los libros grandes. Me acuerdo que escogí Isaías. Bueno, empezamos muy entusiasmados, pero después nos dimos cuenta la dificultad que era escribir un libro de la Biblia, ¿no? Y eso nos hizo muy sensibles a apreciar el asunto de los escribas, em,
empezamos a tener más cuidado con la lectura, como que recobró en nosotros una pasión por ir a la palabra este proyecto, que después ya traíamos ampollas, ya no sabíamos cómo terminar los libros. Me acuerdo que fue una gran oportunidad para que mi familia nos sentáramos juntos a la mesa y todos pudiéramos estar como escribiendo. Ese es el tiempo con la palabra. Bueno, pero la gran mayoría, hermano, la gran mayoría, el tiempo con el compañerismo es una situación un poco complicada. Pero bueno, esto nos lleva nuevamente al principio de Jesús. Él utilizó las relaciones para precisamente compartir con las personas. Mi pastor está encargado ahorita de, no sé cómo se llamará el departamento legal de la convención, y nos estaba compartiendo, em, porque ahorita tenemos un discipulado precisamente los ministros con él, que es la forma en que él trabaja. Primero comparte el discipulado con nosotros, luego nosotros nos vamos con el liderazgo de nuestros grupos y así lo vamos bajando. Y él nos compartía acerca de este trabajo que tiene de ir a las congregaciones que ya tienen dificultades, y nos estaba compartiendo de una iglesia en Durango. Y pues bueno, les hablaron como para buscar alguna solución, pero resulta que cuando llegan, pues la iglesia ya estaba pues dividida, de cosa de lo que ya sabían, pero ya había demanda, ya había demanda de un grupo contra el otro, y entonces la convención dijo, ya no vamos a entrar, pues ¿para qué entramos si ya tienen un proceso legal adelantado? Esto hubiera sido, pues antes, ya no podemos de hecho ni hacer nada, ¿no? Porque la demanda ya está ahí. Y nos dice el pastor con mucha tristeza, ¿cómo es que nuestras iglesias pueden llegar a esto? ¿No? O sea, lo contrario del compañerismo, ser enemigos unos contra otros. Bueno, pues esa es una de las cosas con las que batallamos quizás, y que el discipulado nos tiene que regresar al tiempo con el compañerismo. Y el cuarto hábito que enseñamos, pues bueno, tiene que ver con la misión, con este compromiso de compartir, pero también con el compromiso de usar los dones espirituales, y también esta buena práctica del diezmo. Bueno, dentro de este plan de acción, hablando de este discipulado sencillo que el Señor Jesús nos dejó, pues los recién convertidos están invitados o deberían de pasar por estas fases, ¿verdad? Para alcanzar madurez y entonces poder llegar a reproducirse. Am, y bueno, son fases que eh, no deben de estar estancadas, sino que son fases que van llevando precisamente a la reproducción, son activas, son proactivas y van produciendo ese crecimiento. ¿Cuáles son estas tres fases? Me estoy refiriendo, número uno, pues a la conversión, que es la primera parte, y que se produce cuando las personas han aceptado el proyecto eterno del Señor Jesucristo, cuando tienen un encuentro, cuando experimentan un nuevo nacimiento, y que obviamente empieza con el evangelismo personal y el público también. Me acuerdo que una de las cosas que también me tocó vivir, no sé, hermanos, si ustedes las practican todavía por allá, pero las llamadas campañas de evangelismo, que por supuesto en su momento fueron de gran bendición. De hecho, yo acepté a Cristo en una campaña de evangelismo en la primera iglesia bautista, pero que ahora ya no funcionan tanto, por lo menos aquí en esta zona de León, ¿verdad? Porque era estar toda la semana, estar 1 o 2 horas en el culto, cosa que pues yo aprendí así y yo la disfruté muchísimo, pero que después empezaron a venir abajo precisamente porque la gente ya no iba, quizás no porque no quería, sino por todas estas dificultades que tenía, pero en su momento obviamente pues funcionaron muy bien. Hermano, no sé si todavía por allá en sus congregaciones lleven a cabo estas semanas de evangelismo. Sí, pues fíjese que esas campañas de evangelismo aquí ya no se aplican como tal. De hecho, no recuerdo si fue en la clase en una de las preguntas que, que se hacían en uno de los foros, no recuerdo si fue, creo que fue en la materia práctica que llevamos. Y les decía que lamentablemente en el contexto donde vivimos,
pues la gente está muy, como que muy a la defensiva por cuestiones de seguridad, Ujú, cuestiones de delincuencia. Entonces, sí, ya es difícil poder accesar a un domicilio particular, sí, pararte y tocar la puerta, pues sí, porque la mayoría de los fraccionamientos pues están cercados, están así es. cerrados. Y precisamente solo a través de las relaciones es como podemos nosotros llegar a las personas, ¿no? A través Ajá, de un familiar, de un sí, conocido, de un amigo, que nos va a facilitar la oportunidad de visitarle y a través de ese exacto. poder, ahora sí que es nuestra estrategia para evangelizar, porque las campañas, pues ya como tal es complicado. Fíjese que Así la es. semana pasada nosotros como iglesia, Sí, realizamos una brigada en nuestra comunidad, ajá, una brigada de servicio social, llevamos ujú, algunos servicios de odontología, de psicología, mm, de varios especialistas pediatras, e invitamos a la comunidad. ajá, Pero yo le decía a los hermanos, hagámoslo en primera instancia por servir, porque nuestra comunidad sepa que como iglesia queremos también colaborar, poner nuestro granito de arena pues para servir a la sociedad. Porque una sí, de las cosas con las que estamos tratando de cambiar nuestro chip es que queremos hacer algo, pero queremos como que la gente se convierta, como que la gente escuche. Y le digo, y bueno, yo he aprendido, le digo, no, Jesús buscaba, sí atendía su necesidad espiritual, pero también él buscaba, pues, que la gente se sintiera, atendida, ¿no? así es. Pero campañas de ese tipo la gente va porque obviamente un servicio de odontología es caro y si alguien se lo ofrece gratuito, pues va. Pero a veces así como campañas de evangelismo masivas ya es difícil aquí. Sí, Por lo menos en nuestro exactamente. contexto, sí. Sí, pues en el de nosotros también, hermano, ya no funcionaron, ¿verdad? Que en su momento le digo fueron de mucha bendición. Yo me acuerdo de esta campaña de evangelismo donde yo acepté al Señor Jesús, pero bueno, así que la primera parte es la conversión, la segunda parte o la segunda fase es la confirmación. Y es aquí donde entra quizás la etapa fuerte del discipulado, ¿no? Donde los nuevos creyentes reciben la ayuda precisamente para comenzar a desarrollar ese carácter y alcanzar la madurez a través de las disciplinas espirituales. Y bueno, la otra fase sería la capacitación, ¿verdad? Y en esta fase también, pues los discípulos ya son enviados, aquí ya hay misión, ya hay visión y pues la intención también de poderse reproducir y em, poder empezar a pues ya a compartir esto que ellos han tenido como eh, la experiencia, ¿no? Bueno, en el aspecto relacional del que ya hablamos, el discipulador, quien conduce a una persona a Cristo, algo importante pues es seguirle acompañando en este proceso, ¿no? Del caminar, algo que también a través de las mujeres, nuestra líder de mujeres está compartiendo mucho esto. Si llevamos a alguien a los pies de Cristo, pues es estar con esa persona en ese proceso de acompañamiento, no nada más es, bueno, y aceptaste a Cristo, qué bueno, bienvenida a la familia de la iglesia, sino no, es ahora mi compromiso de estarle acompañando, de caminar, de ir paso por paso con este discípulo nuevo y también mantenerle pues precisamente en el grupo pequeño. Hemos tenido muy buena respuesta a través del grupo de mujeres, que esta es como la intención, ¿no? De los grupos pequeños, jóvenes y con jóvenes, adolescentes con adolescentes, inclusive niños, y yo creo que tanto usted como otras muchas iglesias también hemos tenido la experiencia de alcanzar familias completas a través de los niños, los varones igual y con las mujeres hemos tenido ese buen resultado. Las mujeres han ido, es más fácil que vayan a un desayuno de mujeres un sábado en la mañana a que vayan un domingo. Y se han alcanzado, el Señor ha alcanzado y ha tenido misericordia de mujeres, pero el trabajo comienza
tampoco no soltarles y estar ahí a un lado de estas hermanas nuevos creyentes para que permanezcan. Bueno, en el aspecto de aprendizaje, entonces, pues la academia bíblica, nuestros grupos de discipulados son esas academias bíblicas donde establecemos pues clases especiales en el sentido de que es más sencillo alcanzar a través del grupo pequeño de jóvenes, pues a otros jóvenes, ¿no? A los amigos, a lo que hablábamos. Es más fácil que los jóvenes lleven a sus amigos al grupo pequeño y comenzar entonces esta labor del discipulado. Y bueno, pues debemos de invertir, a pesar de los pros que podamos tener, invertir en el discipulado. Antes yo me acuerdo que pues había en las iglesias obviamente un presupuesto destinado para todos los materiales que necesitábamos. Ahora ya hemos aprendido de una forma diferente que el discipulado, si es relacional, eh, pues no tiene que gastar tanto en materiales. Me acuerdo que una gran partida de la iglesia se iba precisamente en materiales que luego ahí se quedaban, que luego se convertían en obsoletos y que llenábamos nuestras bibliotecas de materiales que pues ya no se ocupaban. Pero creo que la inversión no es tanto en ese sentido, sino en el acompañamiento, en el estar, en compartir nuestro testimonio, en tomarle de la mano y decirle, mira, es por aquí, tiempo con el Señor, tiempo con la palabra, en tiempo con el compañerismo y en el compromiso, ¿verdad? Del servicio. Y eso no se requiere una gran inversión económica, sino es otro tipo de inversión. Y bueno, nuestro proceso de discipulado entonces debe ser transformador al estilo de Jesús, porque Jesús eso fue lo que hizo con su discipulado, transformó las vidas de Nicodemo, de la mujer del pozo, de los discípulos, am, y entonces estableció relaciones, conocimiento, a fin de crecer en comunidad y preservar pues la herencia, ¿no? En nuestro caso, pues igual seguimos compartiendo nuestra herencia cristiana y también nuestra herencia en cuanto a la identidad. Bueno, hermano, la siguiente semana, por aquí tenía mi archivo abierto, creo que ya lo cerré. Y quería preguntar si ya vio las tareas, si ya vio el tema y si o si tenía alguna pregunta al respecto. Sí, hermana, ya, ya vi algunas de las tareas, este, y bueno, pues estuvimos, quizá lo que, estamos, bueno, yo he estado como que aprendiendo, por ejemplo, eso de los cuadros comparativos, de la Ujú, infografía, son cosas que ujú, a lo mejor no he hecho yo ajá, muchas veces, entonces sí, pues, tengo que ponerme a ver cómo se hace, sí, pero perfecto. ha sido de mucho aprendizaje, ¿no? Son Sí, herramientas que son pues muy, muy importantes o muy sí, necesarias. ujú, Entonces, pues voy aprendiendo, poco a poco. perfecto. Creo que no le he encontrado mayor complejidad, salvo lo que le mencioné de que no pude, hacer el PowerPoint La con grabación, video, la grabación, está pero bien. de ahí en fuera creo que está muy digerible todo. Sí, Los links que nos ha enviado para ver cómo se hace nos ha ayudado bastante. exacto. Si era lo que le iba a comentar, si habían podido entrar a los links para que ahí pudieran ver algunos ejemplos. Y son actividades realmente muy sencillas y pues creo que parte de este discipulado también que tenemos en las clases es ir aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Que luego podemos, estas formas didácticas, estas formas de enseñar a nuestros alumnos y a las nuevas generaciones. Que de hecho ya no son tan nuevas estas formas didácticas, pero se siguen utilizando en el ámbito educativo. Bueno, hermano, ¿tiene algún comentario, algo que añadir, algo que preguntar? Pues yo creo que la enseñanza que vemos en la escritura pues es muy clara, el modelo que Jesús utilizó. Sin embargo, pues sí necesitamos mucha
mucha dependencia del Señor para poderlo aplicar a la iglesia, ¿verdad? Porque a veces como, como iglesia bautista nos llenamos de mucha burocracia y hacemos del discipulado algo complicado, cuando, como lo aprendimos aquí, Jesús nos enseña un discipulado sencillo, Ujú. un discipulado que, pues que tiene que ver con el roce de una vida con otra, y yo creo que a veces, o me temo que a veces es más fácil dar una lección a pasar tiempo con tu discípulo y que él vea que lo que tú estás enseñando es algo que vives, pero es lo que hacía Jesús, ¿verdad? Y yo Así lo es, que sí vi y recuerdo en una de las lecturas es que a Jesús le demandaba tiempo, le demandaba esfuerzo. Y yo creo que ese es uno de los mayores desafíos, discipular. Nosotros tenemos un eslogan, o yo puse un eslogan en la iglesia, precisamente el discipulado, que dice haciendo discípulos al estilo de Jesús. Ese es el mm, eslogan que ujú, tenemos en la ujú, enseñanza. Pero lo cierto es que un discipular de esa manera pues, requiere tiempo de relaciones, requiere el roce de una vida con otra. Y a veces eso es lo que lidiamos, ¿no? Porque ya como que queremos tomar una clase, pero no queremos compartir la vida, ¿verdad? No queremos estar juntos y ver qué tanto hemos aprendido y el maestro modelar con su alumno, pero necesitamos regresar a eso si así queremos es, realmente hacer discípulos como el Señor lo hizo. así es, hermano. Sí, perfecto. Bueno, pues ahí está el desafío y el Señor nos permite ir caminando y enfrentando estos desafíos y creo que también nos da las herramientas, nos da la creatividad, nos da la oportunidad para poder hacerlo. Hermano, Dios le bendiga en esta semana, que el Señor le siga utilizando con poder, que su predicación el día de mañana pueda llegar a los corazones y haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Igualmente, hermana, muchísimas Que gracias. Que el tenga nada, Señor hermano. sea Hasta con luego. usted.